Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, mi madre. Hola oyentes de Radio Sefarad, seguramente les sonará la voz de David Benatar, nuestro invitado, porque tiene también aquí una sección, pero hoy vamos a hablar de algo distinto. ¿Qué tal, David? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bueno, David, tú has trabajado en colaboración con el Centro Sefarad de Israel durante un tiempo, y justamente esto ahora cristalizado de alguna manera, llevando esta colaboración incluso al terreno casi familiar, ¿no? Sí. Efectivamente, hace un tiempo ya inauguramos una exposición sobre la historia de la comunidad judía aquí en Madrid, y ha sido un proceso súper bonito el hecho de investigar sobre una comunidad, pero también algo que me toca directamente, la historia de mi familia, se ve entrelazada con el trabajo profesional, y ha sido bastante emotivo y un privilegio poder hacerlo, efectivamente. Si no te importa, antes de hablar de la exposición, tu familia, ¿cuándo llegó a Madrid y de dónde? De Tetuán, de Argentina, pasaron por Caracas y luego vinieron a Madrid más o menos en el 80 y poco. Pero a Argentina, ¿cuándo llegaron? Según salieron de Tetuán en el 64, así llegarían a Argentina. Argentina y después a Venezuela. Ajá. Y después a Madrid. Porque en Venezuela sí que había una grandísima comunidad de gente del norte de Marruecos, ¿no? Sí. Hispanoparlantes. Hay una comunidad sefardí enorme, y también, en Argentina, por supuesto, también. Y cuando la situación política iban cambiando en esos países, pues iban emigrando hasta que al final, encontraron un sitio aquí en España. Bueno, y un sitio en Madrid, porque resulta que las comunidades fuertes que hay hoy en España, como son Madrid, Barcelona, Valencia, no son las comunidades más fuertes que había históricamente antes de la expulsión, ¿no? No, de hecho, antes de la expulsión había comunidades fortísimas en otros lugares, como en Sevilla, aunque Sevilla fue la primera comunidad como institución después de la expulsión, en el 1914, que oficialmente vuelve, por así decirlo, a establecerse formalmente en España. Pero antes de la expulsión, pues evidentemente Toledo y otras muchísimas ciudades en toda la geografía española que ahora las comunidades judías en España parecen solo tener presencia en ciudades importantes como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga también. Pero sí, poco a poco fueron reinstitucionalizándose en España, primero en Sevilla, que fue la primera de todas, luego Madrid, Barcelona y posteriormente otras comunidades como Málaga y Valencia también. Y esta vuelta a territorio español, porque vamos a hablar, hay una diferencia porque... Sí que estaban bajo la corona española en la zona del protectorado desde 1870. Y después se establecieron en las ciudades españolas, pero en la costa africana, en Ceuta y Melilla, pero todavía no podían vivir en la península. Efectivamente. Pero sí que hay un momento en el cual esto empieza a suceder, que es cuando cae la monarquía, ¿no? O un poquito antes. Es un proceso, sí, un poco antes incluso. Es un proceso paulatino. Ya a mediados del siglo XIX, es decir, en el 1850, empiezan a venir algunos personajes importantes relacionados con el mundo judíos, 1850, 1869, que es cuando cambia una constitución que hay en España, que se produce la Revolución de la Gloriosa, que se adopta una constitución liberal que permitía la libertad religiosa, que esa constitución dura bastante poco, pero ya empiezan a haber ciertos movimientos de apertura hacia otras religiones, y sobre todo yo diría que uno de los impulsos más fuertes para el regreso el establecimiento de la comunidad judía en España, en la península, por así decirlo, en la península mejor dicho, es la Primera Guerra Mundial, que produce cierto flujo pequeño, pero significativo para hablar de comunidades judías
de migraciones. Por España pasarán personajes muy relacionados con el mundo judío y con el sionismo, como Max Nordau. También a muchas personas le sonarán Julio Nelken, padre de Margarita Nelken, también pasará por Madrid y bueno, se establecerá en Madrid en ese periodo de tiempo. Y ahí, en esos años primeros del siglo XX, empezarán a institucionalizarse las primeras comunidades formalmente en España. De corte, la gran mayoría askenazís, no eran sefardíes. Las primeras, de hecho, después, durante la Segunda República, y la llegada al poder del régimen nazi, llegan también pequeños números, pero bastantes también migrantes de la Alemania en 1933, como serían los fundadores de los almacenes Sepu aquí en España, que a mucha gente les sonarán también. Uh-huh. Bueno, ese es un capítulo, pero es un capítulo que se ve interrumpido por la Guerra Civil, porque evidentemente el bando nacional no tenía muchas simpatías por la diversidad religiosa. No. Efectivamente, la Guerra Civil supone un duro golpe para una comunidad ya de por sí bastante frágil, bastante clandestina, que tampoco es que pudiese vivir. Las comunidades judías, el primer oratorio que hay en Madrid, por ejemplo, de Midrash Abravanel, era en un piso, no era una sinagoga al uso como tal, y se celebraban las festividades más importantes, no era una comunidad muy activa, digamos. Entonces, un evento como la Guerra Civil, que precisamente también desencadena una uniformidad religiosa en toda la geografía española, pues no ayudaría mucho a que la comunidad floreciese. Sí que es verdad que durante la Guerra Civil pasan por España numerosos judíos debido a las brigadas internacionales, donde el 20-25% de esos brigadistas serían judíos. Pero sí que, por ejemplo, en Madrid se estima que de las 25 familias que había en Madrid antes de la Guerra Civil, se queda solamente una. Y después, al regresar, hay bastantes testimonios, ciertos testimonios que hablan de conversiones forzosas, de unas paradas por las pilas bautismales, porque hasta en los primeros años del franquismo, donde había esa intencionalidad de uniformidad religiosa más fuerte, pues los matrimonios civiles estaban prohibidos y la catequesis era obligatoria. Entonces muchas familias judías, pocas que había en España, pues se ven forzadas a reconvertirse, a convertirse al cristianismo en esos primeros años. Bueno, antes de seguir más adelante con la historia, que ya es una historia bastante más contemporánea, cuéntanos cómo se estructuró esta exposición, que ha durado poco tiempo y que ya cuando escuchen esto estará... le quedan horas. Bueno, pues esta exposición se estructura básicamente a través de, por dos pilares. Evidentemente hay hitos dentro de la comunidad que son significativos, pues la apertura la vuelta de, un antecedente histórico, evidentemente, de las comunidades judías, de hitos dentro de la comunidad muy importantes, como la reapertura de la primera sinagoga, la construcción del colegio judío aquí en Madrid, pero también entendiendo el contexto político de España y de Madrid en ese momento. Entonces se va jugando con acontecimientos importantes tanto dentro de la comunidad y se van explicando, tanto como acontecimientos políticos y el peso o la relación con el mundo judío, ya sea, por ejemplo, la vuelta a las relaciones del Estado de Israel en el 86 y el peso de la comunidad judía que influyó en ese hito histórico, político de España, pero que se va entrelazando con cómo vive la comunidad judía o qué papel tuvo la comunidad judía de Madrid, en este caso, en esos hitos históricos de nuestra sociedad aquí en España. Bueno, uno de los hitos históricos, creo que más importantes quizás, ha sido que tras la independencia de Marruecos, pues ellos recuperan la parte esta del protectorado, y el ambiente siempre o centenariamente atribuido a una buena convivencia, pues ya deja de serlo, porque también coincide con el establecimiento del Estado de Israel, de gente que se va a vivir a Israel porque se siente perseguida en Marruecos, ¿no? Sí, el fin del protectorado supone también un cambio de paradigma en la comunidad, que, como he dicho antes, al principio era mayoritariamente askenazim, y después del fin del protectorado, pues empieza a haber flujos migratorios en el
en España, en Madrid, de la comunidad judía, y eso pues aportará riqueza cultural, diversidad también en la comunidad, pero también, bueno, posteriormente también por otros procesos políticos en América Latina, en Argentina, en Venezuela, pues también emigrarán muchos judíos de esas comunidades a España y volverá a ser una comunidad diversa, plural, tanto sefardí como askenazí. Y bueno, sí, el fin del protectorado al final marca una etapa muy importante. La vida judía en Marruecos era muy importante. Y bueno, las tensiones económicas, políticas y el sentimiento de persecución de la comunidad judía pues hace que muchas veces, bueno, y que se pueda hablar de cómo de los judíos que se ven forzados o preferiblemente más cómodos al vivir en otros espacios geográficos, tanto en Israel como en España. Bueno, pero también avanzando en el tiempo, cuando se llega a la época democrática, pues eso ayuda a que mucha gente que vivía en esas ciudades que mencionamos antes, Ceuta y Melilla, por ejemplo, que eran judíos asentados allí hace 100 años, pues se atrevieran a cruzar el charco, cosa que hacían para ir a estudiar, ¿no? Porque tanto en Cádiz los de Ceuta como los en Málaga los de Melilla, pues iban a estudiar y a hacer sus carreras universitarias. Sí, de hecho, como tú bien has dicho, muchos judíos del protectorado venían a Madrid a estudiar. Bueno, en este caso me centro en Madrid porque al final la exposición, entonces sí que hay muchos nombres que no puedo empezar a decir, pero muchos judíos muy importantes para la comunidad que vinieron a estudiar a Madrid en ese contexto antes del fin del protectorado, y después, evidentemente, después en el periodo de transición, pues con más facilidades y un aperturismo democrático, la ley de libertad religiosa de 1980, todo ese contexto de mayor seguridad, mayor tranquilidad, porque ya en el franquismo ya había cierta libertad religiosa a partir de los años 60, a partir del 70, del tardofranquismo, pero evidentemente, ya se abandona esa clandestinidad histórica que había tenido la comunidad judía en los años 50 y 60 para poder, vivir libremente y poder expresar el judaísmo y de una forma más cómoda en toda la geografía española. Uh-huh. Bueno, tú que habíamos mencionado antes que esta exposición pues estaba a punto de cerrar, no ha estado mucho tiempo, ¿no? Bueno, ha estado un mes y medio, lo cual es bastante para la sala pequeña del Centro Sefarad. Ha estado un mes y medio. También conseguimos llevar ciertos objetos de la sinagoga de Bet Jacob, que ahí hay una mini exposición y me prestaron algunos objetos para llevarlos ahí, y ha estado mes y medio, lo cual es bastante tiempo y está muy... ¿Y que has podido tener alguna respuesta de la gente que ha visitado, de judíos y de no judíos? Sí, sobre todo evidentemente para no judíos, pero también para judíos, porque no es necesario, o sea, no tienes por qué conocer a la perfección la historia, quién era la familia Bauer, los fundadores de la comunidad judía en Madrid, no tienes por qué conocerlo. Entonces, me han transmitido que ha sido muy enriquecedor para gente que desconoce el tema, porque al final la exposición era muy divulgativa, está pensada para un espacio abierto a cualquier tipo de público, entonces tiene que ser muy divulgativa, con un lenguaje muy sencillo. Pero también para la propia comunidad ha sido muy enriquecedor conocer las raíces de tu propia historia y de tu propia comunidad aquí en Madrid, que puede ser perfectamente desconocida, porque al final la mayoría de judíos venimos de familias migrantes y que tenemos que aprender la historia de dónde, cómo se origina, de dónde venimos, cómo fueron las instituciones, qué dificultades pasaron. Y ha sido muy enriquecedor, sí, me lo han transmitido y eso me ha llenado de orgullo, la verdad. Uh-huh. Bueno, recién mencionabas así de pasada a Bauer, porque seguramente, no sé si lo mencionaban en la exposición, pero una de las residencias fue lo que hoy en día es el Capricho, ¿no? Hay una especie de parque visitable que era
propiedad de esa familia. Bueno, tenían, yo creo que donde sí que tienen algo que se puede visitar hoy en día es el panteón de la familia Bauer en el cementerio británico de Madrid, que es donde se podían enterrar, que está por el sur, por la zona de Carabanchel. Ahí tienen un panteón que es donde en el cementerio británico de Madrid en los años, en el siglo XIX, siglo XX, se podían enterrar personas de otras religiones o de otras confesiones. La familia Bauer se pudo enterrar ahí y tienen un panteón. Sé que la esposa de Bauer también fue muy influyente para crear las primeras organizaciones femeninas judías en España, ya en el 1930. Pero el capricho creo que no lo llego a mencionar, pero sí que lo sabía. Sí. No lo llego a mencionar en las exposiciones, ¿verdad? ¿No? Bueno, de todas maneras, sí, hay huellas judías. También recomendamos, aunque no sea de la exposición, los libros que ha dedicado Jacob Israel Garzón. Y con Uriel Macías, que tienen un libro fabuloso de la comunidad judía de Madrid, precisamente, con unas fotografías espectaculares y con un valor histórico tremendo, que abarca su libro, el de Jacob Israel, y con Uriel Macías, creo que es llega hasta el 1991, creo, su libro. Luego también se hizo Ledor Vador en el 2017 por la Comunidad Judía de Madrid, que también es un libro azul muy grande, que también recoge la historia de la Comunidad Judía de Madrid desde los orígenes hasta el 2017, y luego historias más generales, más de la Comunidad Judía de España, por supuesto de Lisbona, de Daniel Rosenberg, un montón de trabajos, pero sí, Jacob Israel es probablemente la persona en la que más me he basado con todos sus documentos y trabajos para poder realizar la exposición. Sí. Bueno, pues David, te agradecemos muchísimo. Todos los judíos, los ashkenazíes y los sefardíes, porque a veces, incluso en mi caso siendo ashkenazí, parece como que llegamos un poco de extranjis aquí, pero en realidad en la época contemporánea los ashkenazíes habían estado a principios del siglo y luego tuvieron que irse, así que esta presencia judía y el vínculo con España es muy importante, y también porque incluso históricamente muchas de las comunidades ashkenazíes nacieron de la expulsión de los judíos de España, es decir, de que fueron adquiriendo otras costumbres al trasladarse más al norte de Europa, Alemania, y de ahí hacia el este de Europa. Así que en definitiva somos un solo pueblo. Y nada, te agradecemos que hayas estado para contárnoslo, pero más que nada que te hayas tomado el trabajo de comisariar una cosa así, siendo tan joven y metiéndote en... Ha sido una responsabilidad, pero por supuesto un orgullo y un privilegio del que voy a estar siempre muy agradecido tanto a la Comunidad Judía de Madrid como al Centro Sefaradí Israel.